Bueno, termina el año y sumándonos a el comentario que hacía Alfredo con respecto al balance que generalmente suelen realizarse a esta altura digamos, de diciembre. Y uno le hubiera gustado tener otra cosa para decir. Es decir, mostrar otra idea, mostrar otro país, no aquel que ganó la Copa del Mundo y que con entusiasmo y exitismo vivimos todos los argentinos. Un país serio, responsable, donde las instituciones sirvan, se respeten, que tengan valor, que la justicia sea justicia y que no sea un grupo de depravados que conspira permanentemente contra el gobierno. Y queríamos charlar con Alfredo esto para ver cómo se ve y para culminar el año, para agregarle una porción más a esto que denominamos un año perdido, como fue la década ganada, según los kirchneristas, en su debido momento. Alfredito. Bueno, como decíamos en el primer bloque, digamos, termina el año. Yo creo que hubo un momento en que el gobierno tuvo la sensación, hace un par de semanas, que podía dar algunas buenas noticias. Que la contracción del nivel de actividad no parecía ser tan severa, que la inflación de noviembre era un número menor al que incluso estimaban muchos de los consultores. Pero, bueno, eso parece que fue hace mucho. Hoy tenemos el tipo de cambio marginal en un nuevo récord. Y además quiero volver a insistir en esto, el gobierno se enreda en un conflicto con la Suprema Corte, que más allá de que el discurso le pueda servir para hablar de la pésima justicia que tenemos o cosas por el estilo, algo que buena parte de la población, cuando se hacen encuestas para ver el nivel de credibilidad, la justicia también aparece cuestionada. Pero iniciar ese camino creo que le ha generado un ruido que le va a afectar a la economía. Porque, digamos que, ¿con qué confianza alguien va a tomar un título de la deuda del Estado si el Estado es capaz de desconocer un fallo de la Suprema Corte argentina? Claro. Ni siquiera hablamos de desconocer, por ejemplo, un fallo del CIADI, el comité que resuelve en cuestiones de conflictos entre empresas y estados, o un conflicto en un juzgado de Nueva York. Lo que se desconoce es un fallo de la máxima instancia judicial. Emitido inclusive por peronistas. Bueno, además... O sea, Maqueda peronista, ¿cómo es Rosati peronista, Rosenkrantz fue asesor de Alfonsín, ¿no? De Alfonsín, creo, sí. En algún determinado momento. Sí. Es decir, no le podés quitar validez. No, además a una el presidente, en en eso de que cada vez que el presidente dice algo, hay un montón de gente que va a buscar a los archivos qué dijo sobre ese tema antes, y generalmente se advierte una distancia muy grande. Total. Lo más notable es las opiniones que tuvo en su momento respecto de la vicepresidenta, del caso Nisman, bueno, en fin. Pero además sobre la Suprema Corte yo he visto una declaración del presidente diciendo que eran funcionarios o jueces intachables. Sí. Y bueno, y ahora los descalifica. Entonces digo, eso genera... Está muy estudiado que tener buenas instituciones que funcionen no necesariamente garantiza que la economía ande bien. Exacto. Ahora, lo que sí se sabe es que si las instituciones están muy complicadas, es difícil lograr que la economía funcione de manera más adecuada. Pero es imposible llevar adelante una economía, como vos decías, y analizabas los resultados que esa economía propicia al final del año, con, digamos,
vamos a hablar a calzón quitado, el despelote interno que tiene el peronismo. En este caso, yo decía, y recuerdo un editorial de hace poco tiempo atrás, que dije, el peronismo ha muerto. El peronismo de Perón y de Eva Perón no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Y resulta ser Joaquín Morales Solá, en el cierre de su en la columna del domingo, dice, sí, el peronismo ha muerto. Sí, coincidís con él en esa visión. No es por autorreferenciarme con respecto a ese tema, pero ese peronismo, el peronismo de Perón, las 20 verdades de Perón, con este kirchnerismo, es más, ya habían sido prácticamente vapuleadas con el menemismo. Con el menemismo ya prácticamente había sido vapuleada. O sea, sí, venimos de una historia cultural que me parece es fundamental para poder leer el país del futuro. Sí. Yo creo, hablando de esto de las instituciones y la economía, que uno podría recurrir a un ejemplo en que con mucho problema institucional la economía sigue funcionando bien. Es el caso de Perú, ¿no? Sí. Ahora, lo que pasa es que Perú hace mucho tiempo que sostiene la misma política económica y entonces y la economía ha crecido, tiene una tasa de inflación muy baja. En cambio, Argentina viene en un periodo que no ha crecido, hace muchos años que Argentina no crece, que, digamos, si uno piensa lo que era la Argentina hace 20 años, digamos, y mira, los niveles de pobreza a los cuales ha llegado, los niveles de no crecimiento y caída también del Producto Interno Bruto per cápita, los niveles de inflación acelerados, con el riesgo permanente de entrar en un fenómeno hiperinflacionario, cosa por el estilo. Entonces hay que tener más cuidado. Argentina necesita muchas mejores instituciones que una economía, como puede ser el Perú, digamos, que a pesar de los desastres que tiene institucionalmente, de todos modos la economía por ahora se sostiene. Claro, pero Perú hizo sus ajustes en su momento. Sí, no, además Perú hizo sus ajustes. Tiene una estrategia de política económica, como en alguna medida lo hizo también Chile, que no hay demasiados cambios en las reglas de juego, aunque cambian los responsables del gobierno del país. En cambio aquí, bueno, cambiamos dentro del mismo gobierno, ¿no? Vos bien decís, en el peronismo, ¿quién se hubiera imaginado, Perón no se hubiera imaginado, que iba a tener un presidente de su movimiento que hiciera las cosas que hizo Menem? Digo, más allá de la discusión de si estaba bien o mal, no se lo hubiera imaginado. Tampoco se hubiera imaginado algunas de las cosas que dice y hace el presidente Fernández. Entonces, digo, el mismo gobierno incluso cambia. Es decir, cuando se instala Massa en el ministerio, el viceministro dijo, hay que ir a un ajuste, no les gusta la palabra, pero, digamos, a racionalizar las cuentas públicas. Y a mí me parece que el principal problema, y lo hemos dicho muchas veces, Ricardo, es que cuando se cambia tanto el rumbo al cual se va, la gente deja de creerlo y entonces la política económica pierde efectividad. Totalmente. Ahora tenemos por delante un periodo que vamos a tener probablemente una tasa de inflación un poquito más baja, ¿no es cierto? No más baja que la de noviembre, pero un poquito más baja que los números anteriores, y eso va a durar 2 o 3 meses. Y nos vamos a ver enfrentados nuevamente a los problemas del sector externo muy severos, sí, agravados porque la mayoría de los especialistas dicen que Argentina va a sufrir una caída en los volúmenes cosechados que no va a ser compensada por aumentos de precios. Así es. Y a su vez, con el nivel de actividad, que con la tasa de interés que el gobierno dice que va a mantener en términos reales, positiva, quiere decir que eso en algún momento va a afectar y el nivel de actividad se va a ver resentido. Entonces llegamos a fin de año con una sensación, más allá de la alegría inmensa del Mundial, digamos, pero en lo económico con una sensación, yo diría, de cierto escepticismo. Exactamente, exactamente. A mí lo que me preocupa realmente es el funcionamiento de las instituciones. Es decir, un país, vos decías concretamente, ¿quién viene a invertir en la Argentina?
si los papeles no valen nada y si te pagan con papeles. Es decir, yo recuerdo, me hace acordar a mi época de niño, cuando mi viejo cobraba con vales en la fábrica donde trabajaba y los canjeaba en la, ¿cómo es? En la despensa para que la despensa después se los cobrara ¿cómo es? Al dueño de la fábrica donde trabajaba mi viejo. Y la Argentina está llegando, si no está llegando a Venezuela, vos decías, va para el lado de Perú. Bueno, esta decisión es no sé, a mí me parece que es una torpeza innecesaria, lo vuelvo a decir. Sí, totalmente. No sé si es porque el presidente quiere retomar el centro político, pero creo que es una torpeza y que tiene sus costos, y miremos lo que va a pasar con los bonos, con el riesgo país, es decir, la diferencial de tasa de interés que hay que pagar. Sí. Me parece que ha cometido un error realmente muy grave. Después tenés un 2023 que va a comenzar con dificultades severas. Sí. En 2023 con dificultades severas. Tenés un enero donde evidentemente la gente va a aprovechar, los que puedan salir de vacaciones, con costos, por ejemplo, que han aumentado el 100% en algunos lugares. Y con, digamos, un febrero que ya empieza a preanunciar las paritarias que se pueden llegar a concretar en marzo, y en marzo comienzan las clases. Y sí, además hasta abril no vamos a tener una situación en el sector externo que le permita dormir tranquilo al presidente del Banco Central. Claro. Va a ser realmente difícil. Bueno, Alfredo, terminamos un año. Terminamos, pero nos vamos a ver entonces. Nos vamos a ver el próximo año. Durante enero. Durante enero vamos a continuar, como es habitual en este programa, es decir, es ininterrumpido. Vamos a ir por los 28 años, si Dios quiere. Vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que cambiar, si 25, vamos son a poner los 28 de periodismo sin prejuicios. Alfredo, feliz año. Igualmente, Ricardo, y muchas gracias. A toda la Fliga. Y gracias a vos también por el aporte inigualable. Bueno, no digamos inigualable en qué sentido, pero no importa, nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene, no importa. Señores, hasta aquí llegamos. Trate de pasarlo bien, como puedan. Esperemos que este 2023 al menos nos traiga un poquito más de alegría, que nos haga sonreír, que nos haga vivir de otra manera, que al menos tratemos de sacarnos los fantasmas que nos persiguen a diario en forma permanente. Gracias a todos, gracias al canal, gracias a los compañeros, los que están ahí atrás, y que nos han acompañado durante todo el año. Gracias Pancho Luján, gracias Gaby por todo lo que han hecho durante el año y la ayuda que nos han dado. Gracias a los directivos del canal que nos han permitido decir todo lo que pensábamos sin ningún tipo de restricciones. Y gracias también a los auspiciantes que promueven y estimulan a que este programa cumpla un año más el año que viene, si es posible. Feliz año y que lo disfruten. Chao.